revisamos acá en el espacio subclavial si no hay hematomas, si no hay lesiones en la piel, en el cuero cabelludo. También vemos el cráneo, si no hay fracturas, y cortamos. Descampamos, vemos meninges, el estado de las meninges, masa encefálica, el cerebro, quitamos el cerebro, ¿no? Vemos sus hemisferios, la parte superior, la parte inferior, buscamos ¿qué? Signos de trauma, hematomas, laceraciones, edema. ¿Cómo se ve un cerebro edematizado, inflamado? Pierde las circunvoluciones que tiene el cerebro, se desaparece, parece que se hubiese planchado, ¿no? Entonces eso anotan. Sacan cerebro, sacan cerebelo, igual todas las estructuras, buscan siempre de lesiones. Y base de cráneo. La base de cráneo porque ahí pueden haber fracturas. ¿Doctor, y esa autopsia es protocolar o solo se hace cuando hubo accidente de tránsito o lesiones? ¿Cuándo hacer autopsias? ¿Cuándo les van a indicar? En caso de muerte violenta. ¿Qué quiere decir esto? Hechos de tránsito, agresiones físicas, personas que estaban en el cuartel, personas que estaban en la cárcel. Adelante, pasen. Y casos en los que no se sabe la causa de muerte. Lo encontraron muerto en su departamento, igual hay que hacerle autopsia. ¿Ya? En esos casos. Luego pasamos tórax y abdomen, cortamos la piel, la incisión desde el esternón hasta la sínfisis pubiana y corto. Cuando llegamos al ombligo, pasamos por un ladito del ombligo y continuamos. Se abre la piel, podemos hacer una incisión solamente ahí o de lo contrario en T. ¿Ya? Se abre primero piel, luego tejido muscular, luego plano óseo. Siempre buscando presencia de lesiones, ¿no? Infiltrados hemáticos, y en el plano óseo ver si hay fracturas. ¿Ya? Cortamos a nivel del cartílago y sacamos la parrilla costal. Ahí adentro vamos a ver primero cavidad torácica, si está libre o si tiene algún contenido. ¿Qué se llama cuando hay sangre en la cavidad torácica? Hemotórax. Cuando hay aire y sale neumotórax, ¿no? Entonces todos esos signos ustedes tienen que reconocerlo. Cómo es el paciente cuando está con un hemotórax, cómo es cuando está con un neumotórax, atención, ¿no? Todo eso ustedes se lo van a ir conociendo, ¿ya? Luego vemos pulmones. Derecho 3 lóbulos, izquierdo 2 lóbulos, ¿no? Saco pericárdico, corazón, buscando lesiones. Pasamos a abdomen. Describimos piel, músculo, cavidad. ¿Cómo se llama cuando hay sangre en cavidad peritoneal? Hemoperitoneo. Cuando hay líquido, ascitis. Ascitis es cuando hay líquido en el abdomen, es un líquido amarillento. Si no hay líquido, nada, no anotamos, ¿no? Hígado, vaso, estómago, asas intestinales, páncreas. El páncreas es uno de los órganos más difíciles de encontrar, porque parece grasa. Entonces levantan el estómago un poquito y debajo del estómago está el páncreas. Pero tiene un aspecto amarillento, parecido a la grasa, solo que es más duro. Nada más. Entonces, páncreas, vejiga urinaria, riñones, útero. El útero siempre hay que abrirlo, cortarlo para ver si no hay contenido adentro, si es que no estaba en su ciclo menstrual o si no estaba embarazada. Cerramos, anotamos todos los órganos. Si no hay lesiones, sin presencia de lesiones. Si hay lesiones, describimos el tipo, la forma, ¿no? Si es un proyectil de arma de fuego, la lesión es penetrante. ¿Ya? Si atraviesa el órgano, es una lesión transfixiante. ¿Listo? Entonces describimos todo eso. Una vez que hemos descrito las lesiones, pasamos al otro punto, que serían consideraciones médico-legales. ¿Qué tienen que hacer en la consideración médico-legal? Es similar a la historia clínica, donde tienen que hacer el diagnóstico, ¿no?
El diagnóstico lo van a hacer en base a laboratorios, a la anamnesis, a la palpación, auscultación. En este caso, las consideraciones médico-legales las van a hacer en base a las lesiones. Ejemplo, a ver, quiero que trabajen ustedes acá. ¿Qué lesiones vamos a encontrar en una persona que estaba corriendo, se tropieza y cae? ¿Qué lesiones encontramos? Escoriaciones, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Equimosis, perfecto. ¿Dónde? Rodilla, Miembros inferiores, puede ser la cara también, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen idea de qué lesiones podrían encontrar. ¿Qué pasa si encontramos una lesión en la espalda? Es un hematoma, o perdón, una equimosis alargada. ¿Qué dirían? Se golpeó con un objeto. que fue provocado por otra persona. No, que no corresponde, uno no corresponde con la caída, ¿ya? Entonces, eso es las consideraciones médico-legales. Analizamos las lesiones que están con lo que nos ha referido el paciente. Si encontramos una lesión que no es compatible con lo que nos ha dicho el paciente, entonces ahí anotamos, ¿no? Se encuentra equimosis alargada de coloración violácea, de cualquier coloración, dependiendo, ¿no? Y ubicada en la región dorsal de 32 centímetros de largo. No corresponde a lo referido por el paciente, ¿no? Es compatible con golpe, ¿no? Por elemento contundente, entre paréntesis, palo, cinturón, cable, lo que sea. ¿Ya? Entonces, en consideraciones médico-legales, ustedes anotan lo que creen, lo que piensan que pudo haber pasado. ¿Ya? Entonces, no es compatible. Por ejemplo, ¿no? Si es una persona ahogada y no hay líquido, ¿no? Y vemos lesiones a nivel del cuello, si son redondeadas y de 2 centímetros, ¿qué podría ser? En cuello, lesiones redondeadas. Misael. Sublimación. Son 4. Equimosis digitada. ¿Ya? Equimosis digitada. Sugerente de estrangulación. ¿Ya? Entonces, por último, después de hacer todo ese análisis, pasamos a la conclusión. ¿Ya? En base a los signos, a las lesiones encontradas, ¿no? Se concluye que este caso corresponde a asfixia por estrangulación, ¿no? O a caída o parte anterior o cara ventral, ¿no? Está lo correcto. El muerte en una autopsia, y eso ustedes muchos han tenido errores en el examen práctico. Causa de muerte, 3 causas. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Ya? A una persona le clavan un cuchillo en el pecho, entonces tiene una lesión penetrante, cortopunzante en el pecho, que ingresa, perfora saco pericárdico, perfora miocardio y tiene una hemorragia. En el tórax, a la apertura, encontramos un hemotórax de 2000 centímetros cúbicos, 2 litros. Causa de muerte. Asfixia. ¿Por qué asfixia? Por la hemorragia. Ya, Pero puede ser primero también puede ser shock hipovolémico. Hemorragia masiva y luego shock hipovolémico. Cuando ustedes analicen la causa, vean, ¿no? Me indica que hemos encontrado sangre, no me indica que he encontrado signos de asfixia. Entonces no pensemos que hay asfixia. ¿Ya? Si el corte, la lesión es a nivel del cuello, puede haber asfixia. ¿Por qué? Por la sangre que se ingresa. Pero en una lesión torácica, no. ¿Ya? Entonces, si hay sangre, 2000 ml, 2 litros, eso ya es shock hipovolémico. Entonces, causa muerte. Pueden poner hemorragia masiva, sirve. Shock hipovolémico, bien. ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué hay sangre? Por la perforación del Lesión penetrante, punzo cortante en el corazón. ¿Ya? A nivel del ventrículo, si quieren, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué hay esa lesión en el corazón? Trauma penetrante de tórax por arma blanca, por proyectil de arma de fuego. Esa es la causa de muerte. En el examen me pone causa de muerte, suicidio. No. Causa de muerte, sangrado. No es el nombre sangrado, no se llama sangrado, se llama hemorragia. Ustedes ya son médicos, tienen que tener uso del lenguaje. ¿Ya? Intento de homicidio. Ya, ¿eso qué es? Eso es etiología. Pero usado una arma cortopunzante. Claro, ahora, muchos me han puesto, cuando les he preguntado arma o qué provocó la lesión, me ponen cuchillo, me ponen arma blanca. ¿Cuál es el nombre del cuchillo? ¿Qué tipo de arma es? Punzo cortante o corto punzante. Ese es el nombre completo. ¿Ya? No es solo Misael, es Misael 11. ¿Ya? Entonces, todo completo. Es lesión por arma blanca, punzo cortante. ¿Ya? Otro dato donde se han equivocado es etiología. La etiología son 3. ¿No? Homicida, suicida, accidental. ¿Ya? En ese caso, si fundamentaron, me pusieron algunos homicida y me fundamentaron bien, yo les he puesto bien. Si me pusieron suicida y fundamentaron por qué suicida, bien. ¿Ya? A mí me interesaba que defiendan, ¿no?, con sus conocimientos lo que habían llegado. Entonces, con el informe de lesiones, hasta ahí, ¿no? Ya hemos llegado a la conclusión. En lesiones, ¿qué se pone? Cuando es una persona viva, se pone el tipo de lesión. Fractura de fémur, ¿no? Fractura de huesos propios de la nariz, lo que sea. Y los días de impedimento. Los días de impedimento son un poco difíciles para ustedes. Nosotros tenemos un libro donde están los días de impedimento según la lesión. ¿Ya? Siempre tenemos un parámetro, por ejemplo, lesiones cortantes, ¿ya?, de 4 a 7 días, ¿no? Equimosis de 5 o de 6 a 10 días, ¿ya? Esos son los tiempos que se manejan. ¿Ustedes qué pueden hacer si es que les toca hacer un informe de lesiones de una persona viva? Hablar con un especialista, preguntarle: tengo una fractura de fémur, ¿en cuánto tiempo sana? Les voy a decir 90 días, ¿ya? Entonces, días de impedimento, 90 días. Siempre salvo complicaciones. ¿Por qué? Puede que el paciente se puso a caminar antes y no sana. Puede ser que tenga una enfermedad, una diabetes o cualquier otra patología que dificulta, ¿no? Entonces, siempre salvo complicaciones, ¿ya? Ese informe ustedes tienen que presentar en caso de una valoración por lesiones o en caso de una autopsia. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp un formato, ¿ya? Aún no he decidido, puede ser que su examen final práctico sea hacer un informe. Si es así, yo les voy a poner una sola imagen de una lesión, cualquier tipo de lesión, y les voy a anotar todos los antecedentes, todos los datos que ustedes necesitan para hacer un informe. Y ustedes hacen. ¿Nos puede dar ejemplos de un informe bien hecho? ¿Nos puede dar ejemplos de un informe bien hecho? El modelo les voy a pasar para que ustedes sepan cómo llenar. O de lo contrario, un caso clínico como fue el segundo paciente. ¿Ya? La final de la otra semana ya. Esto tienen que ustedes ponerse de acuerdo. Ya creo que el examen es alrededor de la tercera semana, 20 más o menos, ¿no? Es el final. Pero si ustedes quieren, pueden adelantarlo o tal vez retrasarlo. Depende de ustedes, yo no tengo problema. Si hablamos de retrasar, solo es una semana. Si hablamos de adelantar, solo una semana. ¿Pero ya se acabó el avance? El avance lo acabamos hoy en la teoría con violencia sexual. Adelantar. Ya, ahora, ¿qué ingresa?
todo lo avanzado. ¿Todo? ¿Desde el Todo, primer tema? todo. Doctor, No. y en el caso ya del informe ser por cualquier tipo de violencia o accidente de tránsito, llenamos este informe. Claro, yo les voy a poner la lesión que tienen que informar, dónde está ubicada, de manera que ustedes, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner los datos. Entonces ustedes van a saber quién les está ordenando, qué abogado y quién es la víctima, su nombre. Entonces con eso ustedes van a hacer la introducción, la identificación del caso. Después, antecedentes, les voy a poner lo que refiere la víctima o lo que refiere el policía. Entonces eso simplemente tienen que ustedes copiar. Doctor, mayormente digamos como son exámenes finales y todos los exámenes casi cuando llega a RIMA se mandan muy sobrecargados, los docentes digamos, y eso digamos toma. Ya. No se preocupen. La mayoría de los exámenes parciales que han dado, o sea, el primero y el segundo, en teoría, tienen buena nota. Donde les ha ido mal es en la práctica. En la práctica les ha ido mal. El segundo parcial está malo. Está muy bajas las notas. Entonces, por el teórico no me preocupo porque es lo que ustedes ya saben. Son lesiones, es arma blanca, es arma de fuego, asfixias. Es simple, ¿no? Ahora, el problema que están teniendo es relacionar sus conocimientos con la práctica. Y eso es lo que tenemos que reforzar. Que ustedes razonen, ¿no? Lleguen a un diagnóstico en base a lo que están viendo. ¿Ya? Si va a ser un caso clínico, es lo mismo que el segundo parcial. Si va a ser un informe, yo les voy a poner todos los datos que necesitan para que ustedes puedan hacer el informe, ¿no? ¿Dónde está ubicada la lesión? Para que cuando hagan examen interno pongan cabeza sin lesiones, cara sin lesiones. ¿Dónde está ubicada? En el pecho. Allá. Tórax anterior con lesión penetrante punzocortante en región izquierda, derecha, arriba, abajo. Simple. ¿Ya? Les voy a mandar modelos de informes, un formato de informe para que ustedes puedan rellenar. No se preocupen por la cantidad, más bien, entre más materia, solo va a entrar una o dos preguntas, solo son 10 preguntas. El final es sobre 35. 10 preguntas, cada pregunta 3.5. ¿Todos juntos? El teórico, sí. El práctico por separado. El primer grupo va a ser el día martes y el segundo grupo el día viernes. Ahora, también podemos hablar sobre la cantidad de preguntas. Si les parece mucho 3.5 por pregunta, entonces podemos hacer más preguntas. Que sea 3.5, pero 12 preguntas. Claro, por si nos equivocamos ahí. ¿Ya? A algunas personas se les ha aumentado en el segundo parcial un punto para que lleguen y aprueben, tengan la nota mínima. Y he pasado el nombre de las personas que no les dan. ¿Ya? Que no les dan ni sumándole un punto. Entonces, son 4 personas, ¿no? Que no han dado el examen o que tienen que recuperar la nota. ¿Ya? El resto ya está aprobado. El segundo parcial han aprobado. Están arriba de la mitad. ¿Por cuándo va a subir tus notas del segundo parcial? Yo creo que en el transcurso del fin de semana. Quiero que sea sorpresa. No se preocupen. Sí, para saber si hicimos o no al final. Tanto la nota a mí no me preocupa. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan hacer una valoración en caso de que les toque. Yo con eso estoy servido. 7 de noviembre. Claro, esta pregunta se puede tomar café, desayunar. Claro, vaya, hasta que empiece la teoría. 17.000 denuncias. Estamos hablando de gran cantidad de denuncias. ¿Ya? Es un problema bastante serio, porque de todas estas denuncias se reducen
a los casos que llegan a ser valorados en el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses. ¿Ya? Y de todos estos casos que llegan al instituto, solamente el 8% llegan a una sentencia. Entonces, de la gran cantidad de casos, solamente un porcentaje, un 8%, llegan a una sentencia. Se llega a condenar o a absolver al supuesto agresor. Entonces, primero, gran cantidad de casos. Eso quiere decir que a ustedes sí o sí les va a tocar valorar este tipo de víctimas, ya sea en su provincia o ya sea en su desarrollo, en su trabajo en un hospital, ¿no? Entonces, como hay bastante cantidad de casos, es necesario que ustedes, uno, aprendan a hacer el reconocimiento, ¿no? Hacer el diagnóstico de una lesión o de una situación de violencia sexual, ¿ya? Y de cualquier otro tipo de violencias. Dentro de esas tenemos la violencia intrafamiliar y la violencia o maltrato infantil y violencia o maltrato al adulto mayor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede comúnmente? Creo que en alguna parte del avance les hablaba sobre el caso del niño Alexander, que sucedió en La Paz hace ya algunos años atrás. Este niño entra a consulta con antecedentes de una diarrea aguda por, 3 o 4 días, con una evolución de 3 a 4 días. ¿Ya? Entonces es recibido en el hospital y es valorado por un médico, varón. Terminada la consulta, ¿no? El niño es retornado a los padres, ahí se identifica presencia de sangre a nivel del ano y se inicia la denuncia por violencia sexual al médico, que fue el único varón que estuvo con el niño, ¿no? Entonces, inmediatamente esta persona se le imputa y después de un proceso termina siendo sentenciado. Después de 5 años que estaba cumpliendo esa sentencia en la cárcel de Chonchocorro en La Paz, lo liberan, ¿no? Luego después de un proceso, ¿no? De que su abogado defensor siguió peleando el caso, es liberado, le piden disculpas por el error cometido y listo. Entonces ya imagínense ustedes, ese médico difícilmente alguien lo va a considerar como una opción, ¿no? Para atenderlo, porque ya tiene una mancha en su registro, ¿no? Ha perdido 5 años de su vida y por lo tanto su carrera, más el tiempo que ha estado estudiando, va a tener que estudiar otra cosa, va a tener que trabajar de otro tipo, ¿no? de profesión, otro tipo de trabajo para mantenerse, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan la magnitud del problema, ¿no? Al no hacer un buen diagnóstico, porque esto simplemente fue un error de diagnóstico. Hay otro caso igual de violencia sexual en el cual el supuesto agresor estaba siendo liberado totalmente de toda culpa simplemente por el fallo, por el error del diagnóstico, de igual manera. Más bien que se rectificó antes y bueno, se analizó bien el caso y al final se sentenció al verdadero culpable. Pero esto después de todo un proceso, después de muchas peleas, muchas demandas, ¿no? Entonces, es importante aprender a diagnosticar. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es el diagnóstico diferencial? ¿Y cuándo lo hacemos? Se debe hacer cuando no están seguros de si es la patología y serían diferentes enfermedades que pueden encajar con el mismo síntoma. Eso, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer cuando los signos o síntomas de una o varias patologías se parecen y al final nosotros no sabemos cuál de las otras. Entonces hay que tener datos, hay que tener
información bien precisa para poder hacer el diagnóstico y decir, se trata de una violencia sexual o se trata de una colitis ulcerosa, qué sé yo, de un traumatismo, porque bien podría producirse una lesión por un golpe, por un trauma. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Tratar de diferenciar la violencia sexual de otras patologías. De manera, uno, diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo tienen que diagnosticarla? ¿Cuándo? ¿Y cómo hacer en caso de que ustedes no tengan la capacidad, la experiencia? ¿Ya? La idea le decía al principio de la materia, la idea de medicina legal en el 10º semestre no es que ustedes decidan ser médicos forenses. Tampoco es formarlos como médicos forenses, porque la especialidad o la maestría dura 3 años para llegar a ser médico forense. Entonces yo no pretendo en solamente unas 20 clases y menos que hemos tenido formarlos como médicos forenses. Pero lo que sí necesito es que ustedes sepan diagnosticar por lo menos las principales patologías, sepan hacer un buen informe, ¿no? De manera que no tengan problemas y no generen problemas a otros profesionales dando un mal diagnóstico. ¿Ya? Entonces, primero, les iba a proyectar las diapositivas, solo que no tiene el puerto HDMI, así que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué es lo que necesitamos primero para... Así como hay la 348, tenemos la 308, 314, 312, 309, un montón de leyes que van a ir a regular la 348, ¿no? Es necesario, es importante que ustedes sepan conocerla, todas las leyes, para que así entiendan cuáles son las reglas del juego. Hay también instrumentos internacionales que se aplican. La Convención